Vamos a empezar porque vamos con bastante retraso y tenemos que hablar 4 personas. Entonces, bueno, voy a intentar ser breve porque yo voy a hacer un poco la introducción de la iniciativa y realmente mis compañeros son los que van a contar el detalle de esta segunda convocatoria. Vale, ahora mejor, mucho mejor. Vale, bueno. Lo dicho, soy Antonio Sepúlveda, no he dicho nada. Bueno, vamos a empezar por aquí. Las personas que van a intervenir son las que veis aquí. Somos los 4 responsables de proyectos de INCIBE que estamos trabajando en esta iniciativa de compra pública e innovación de INCIBE. Y bueno, yo haré una pequeña introducción. Juan va a hablar sobre la segunda convocatoria, sobre lo que llamamos nosotros la CPP2, la compra pública precomercial 2. Enrique hablará sobre los retos tecnológicos de esta compra pública precomercial. Y por último, Marco va a hablar sobre la presentación de la documentación, ¿vale? Porque estamos en plena fase de licitación, es importante pues que informar sobre cómo tienen que presentar la documentación. Entonces, bueno, lo primero, si alguien está despistado y pensaba que venía a hablar de ayudas y demás, no es el sitio, ¿vale? Vamos a hablar de compra pública e innovación. Entonces, como sabrá la mayoría que están aquí, esto es una herramienta de contratación pública que utilizamos de alguna forma la Administración para fomentar la innovación, comprar soluciones tecnológicas innovadoras. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. No estamos hablando ni de aplicación novedosa de regulación, ¿vale? Ni estamos hablando tampoco de cláusulas que premian de alguna forma las propuestas innovadoras dentro de los pliegos. Estamos hablando de intentar desarrollar soluciones tecnológicas que superen el estado del arte. Es decir, que sean nuevas, totalmente nuevas en el mercado o que existiendo, de alguna forma, se mejoren de tal forma que parezcan realmente nuevas, ¿vale? Tipologías de CPI. Cuento esto sobre todo para, digamos, tener una base de lo que vamos a contar a continuación o que van a contar el resto de compañeros. Pues hay 3 tipos. ¿En qué nos basamos normalmente? En el nivel de madurez de la tecnología. En este caso, lo que ha elegido INCIBE para lanzar en las 2 convocatorias que conforman esta compra pública e innovación es la compra pública precomercial, ¿vale? Lo que vamos a hacer es partir de unos TRLs bajos, unos TRLs 4 o 5, y la idea es llegar a un TRL 8, pero nunca llegar al TRL 9, a la comercialización del producto. Es decir, dentro de lo que van a ser los contratos que vamos a firmar con ustedes, no está considerada la comercialización del producto, ¿vale? Pero sí se valora dentro de los criterios de valoración de la licitación, ese plan de llevar de alguna forma esa solución al mercado. ¿En qué estado estamos ahora mismo? ¿Qué fase suele haber dentro de la CPI? ¿En qué estado estamos ahora mismo con la compra pública de innovación? Bueno, tenemos una primera parte de la financiación, digamos, de obtención de financiación, que en nuestro caso todos los fondos vienen del plan de recuperación. Una segunda fase de consultas. En el verano del año pasado se lanzó una consulta preliminar al mercado para, por una parte, obtener información por parte de la industria de realmente qué se demandaba, qué necesidades existían dentro de la industria de la ciberseguridad. Y por otro lado también nosotros aprovechamos esa consulta para plantear, no sé si me escucha, ¿se me escucha? Sí. Para plantear un poco las intenciones que teníamos, ¿vale? ¿Qué licitaciones o qué intenciones teníamos de licitación? Ahora estamos en esta fase, donde está el carrito de la compra. Estamos en la parte de licitaciones. En julio de este año lanzamos la primera compra pública precomercial, 86,7 millones de euros. Actualmente, bueno, ya hemos pasado la fase de solvencia, o han pasado las empresas, mejor dicho, y estamos en la fase de presentación de los sobres B y C, ¿vale? Luego hablaré un poquito más de lo que es la CPP1, pero bueno, voy a seguir porque si no, no llegamos al final. Y en octubre de este año, es decir, este mes, hemos lanzado la consulta preliminar al mercado, la segunda consulta, la segunda compra pública precomercial, ¿vale? Estamos en esa fase, en fase de licitación. Una vez que adjudiquemos los contratos, empezaremos con la ejecución de esos proyectos que tienen como objetivo desarrollar soluciones innovadoras. Después pasaremos una fase de justificación de esos a la Comisión Europea, por supuesto, y por último, bueno, o en paralelo con la justificación, evaluaremos los impactos de esta compra pública de innovación. La iniciativa estratégica de compra pública e innovación de INCIBE, bueno, tiene ese objetivo, ¿no? Al final intentamos de alguna forma desde el sector público impulsar el sector de la ciberseguridad. ¿Cómo? Pues desarrollando o ayudando o impulsando el desarrollo de soluciones tecnológicas que favorezcan pues que haya más soluciones dentro del mercado, ¿no? Exista más competitividad y que también incluso las empresas que lo desarrollen pues puedan venderlo tanto nacionalmente como internacionalmente esas soluciones. La IEPI, ¿vale?, de INCIBE es actualmente la mayor iniciativa de compra pública e innovación dentro del sector de la ciberseguridad y en otros sectores, ¿vale? Es la que más millones se está moviendo. En este caso, entre las 2 compras públicas precomerciales, estamos hablando de una cantidad de 224 millones de euros.
Los objetivos, bueno, los he dicho leyendo entre líneas, es impulsar sobre todo la I+D+I en ciberseguridad, en el sector de ciberseguridad, promover el emprendimiento en ciberseguridad, fortalecer las capacidades de las empresas de la industria, ¿vale? Y también, por supuesto, del lado de la demanda. Y, digamos, otro de los objetivos que se busca es desarrollar el talento de ciberseguridad. De alguna forma, el alcance que tiene esta iniciativa es, bueno, se busca de alguna forma esa colaboración público-privada. Si han tenido oportunidad de leer los documentos reguladores, verán que de alguna forma el comentario que hacía antes relacionado con la ayuda, esto no es directamente vamos a dar dinero desde la administración pública para que puedan desarrollar soluciones. Lo que se intenta de alguna forma es que los riesgos y beneficios de ese tipo de proyectos se compartan. Es decir, por un lado está la administración pública, por otro lado ustedes en la empresa privada, pero de alguna forma tiene que haber esa relación, esa colaboración público-privada para que esto salga adelante. La inversión, como ya comentábamos antes, son 224 millones de euros. Se esperan y se tienen definidos unos efectos e impactos económicos y sociales. Se espera también, y lo estamos viendo ya los resultados de la CPP1, una participación de todos los agentes nacionales del ecosistema. Estamos hablando de pymes, estamos hablando de centros tecnológicos, estamos hablando de universidades, estamos hablando de grandes, pequeñas empresas. Queremos que todo el ecosistema de ciberseguridad participe. Estamos hablando también de multiproyectos. La CPP1, bueno, estamos hablando de 20 programas en los cuales no hay límite del número de proyectos que pueden plantear. En la CPP2, que lo veremos a continuación, lo comentará mi compañero Juan, posiblemente estamos estimando entre 200 y 300 proyectos relacionados con ciberseguridad, con soluciones innovadoras en ciberseguridad. Y, por supuesto, todo está centrado en la creación de productos o soluciones validadas por usuarios finales. Lo que queremos es que ustedes, o los licitadores, las personas o las empresas que participen, traigan usuarios finales y que INCIBE incluso plantee usuarios finales, porque una solución sin ese usuario final no tiene mucho sentido. En cuanto al diseño de la iniciativa de compra pública e innovación, es muy sencilla. Bueno, se ve sencilla, ¿vale? Luego, si ha leído los documentos reguladores, no es tan sencillo, ¿vale? Tenemos, como comentaba anteriormente, una primera compra pública precomercial, lo que llamamos nosotros la CPP1, ¿vale? Que ya está en fase de licitación, como comentaba anteriormente. 20 empresas han pasado la solvencia y directamente están preparando las ofertas para poder enviarlas en breve, para poder valorarlas. Esa, digamos, está relacionada con lo que antiguamente, ¿vale? Al inicio de la iniciativa llamamos la actuación 1, ¿vale? Los programas de I+D. El resto de actuaciones que pueden ver, salvo la actuación 6, que como ven ha desaparecido, que es la parte de formación, están metidas dentro de esa consulta preliminar, compra pública precomercial 2, que llamamos, las soluciones de ciberseguridad. Es decir, todo el resto de actuaciones, salvo la 1, está metido dentro de ese documento regulador. ¿Vale? Bueno, aquí los importes que comentábamos antes, los 86,7 millones ya licitados, los 137,2 millones de euros también de la CPP2 que también hemos licitado, ¿vale? Y bueno, un poco de alguna forma, bueno, el instrumento CPI, como comentamos anteriormente, la compra pública precomercial. En cuanto a la primera que comentábamos anteriormente, bueno, ahí ven algunos datos que yo creo que he ido dando más o menos. De todas formas, tienen esa información en el documento regulador, el presupuesto. También, de alguna forma, cuando se publicó el 1 de julio, cuando fue presentado, la contratación cuando se espera, ¿vale? El primer trimestre de 2023, la finalización en junio de 2026. Eso es una imposición por parte de la Comisión, bueno, una imposición. Digamos que dentro de la planificación tenemos que terminar esas fechas para poder justificar de alguna forma todos los gastos a la Comisión Europea. Tenemos aquí algunos datos de los 20 agentes tractores que llamamos, que como comentaba antes, están ya en plena licitación. Presupuestos por programa. Estamos estimando entre 100 y 120 proyectos de I+D, pueden ser más, pueden ser menos, depende de las ofertas. Situaciones de partida, como comentaba anteriormente, TERLES 4 y 5, TERLES 7 y 8, y bueno, comercialización y adquisición, como comentaba también anteriormente, totalmente excluida de lo que es la propia licitación. También decía una colaboración público-privada, estamos hablando de coinversión, es decir, habrá una parte de presupuesto de los proyectos que ponga directamente las empresas y otra parte que directamente pondremos nosotros, ¿vale? Tipología de retos, bueno, los retos digamos que son muy amplios, si los ven aquí, bueno, y los han analizado dentro del documento regulador, estamos hablando de ciberseguridad en general. Es decir, estamos intentando no estrechar la posibilidad de que entre cualquier tipo de proyecto inicialmente, ¿vale? La idea es que estos retos luego se conviertan durante la fase de diálogo competitivo en un catálogo de soluciones innovadoras que iremos de alguna forma puliendo dentro de INCIBE junto con, por supuesto, las empresas para intentar llegar
digamos, aterrizar mucho más lo que son los retos o los problemas que queremos resolver. Gestión de EPIs en el contrato, está ahí especificado claramente los derechos de propiedad intelectual industrial. Hay una serie de, hay una inclusión de requisitos no funcionales, aparte de los funcionales de las soluciones, ejecución en 3 etapas, el modelo Stage Gate. Bueno, si ven el documento regulador podrán ver toda esta información que estoy comentando sobre la CPP1. El roadmap, para terminar ya. Bueno, en 2020 empezamos con todo esto, hicimos un benchmark, estuvimos definiendo inicialmente la estrategia que vamos a seguir para esta iniciativa de compra pública e innovación. Hicimos una validación con el Foro Nacional de Ciberseguridad. En 2021 ya empezamos con los fondos o la asignación, se nos asignaron los fondos, lo comentaba anteriormente, en esa primera fase de financiación del plan de recuperación. Se contrató una oficina técnica para ayudar de alguna forma al personal de INCIBE a lanzar esta iniciativa y se anunció en el Mobile World Congress, se anunció esta iniciativa de compra pública e innovación, ¿vale? Se lanzó, como comentaba anteriormente, en verano pasado la consulta preliminar al mercado y en 2022 ya empezamos con la presentación del mapa de demanda temprana. Lo presentamos el 1 de julio de este pasado año, junto con la compra pública precomercial 1 que comentaba anteriormente, y se publicaron, bueno, lo que decía antes, los 2 documentos reguladores, las 2 licitaciones que van a haber dentro de esta compra pública de innovación de INCIBE. 2023 formalizaremos contratos con las empresas y ejecutaremos los proyectos, ¿no? Lo más interesante y más bonito posiblemente de todo el proceso, de todo el roadmap. Y a partir de ahí tendremos 3 años, es lo que estimamos, entre 2 años y medio, 3 años para ejecución de proyectos y en 2026, en junio, tendremos que parar, digamos, cerrar los proyectos y empezar a justificar a Europa pues, todos los resultados obtenidos. Y sin más, siento haber sido tan rápido, pero bueno, 3 compañeros más tienen que intervenir y si les parece, bueno, doy paso a Juan para que les comente un poco más en detalle la compra pública precomercial 2 que hemos lanzado. Gracias, Antonio. Bueno, pues yo soy Juan Díez, soy también responsable en INCIBE, en este caso de apoyo a la I+D+I, y os voy a contar un poquito en qué consiste esta segunda y última convocatoria que vamos a lanzar de esta iniciativa estratégica de compra pública de innovación. Bueno, lo primero de todo, un pequeño disclaimer de cualquier cosa que hoy aquí podamos decir o podamos mostrar, si crea cualquier tipo de confusión o controversia con lo que dice el documento regulador, que es el documento legal que pone las bases de todo esto, obviamente lo que prevalece es lo que dice el documento regulador. Bueno, lo primero de todo, empezar con el gran titular de esta segunda y última convocatoria, y es que estamos poniendo en juego 137,2 millones de euros por el lado público. Esperamos, por supuesto, que el lado privado también coinvierta. Por bases podría coinvertir en las mismas cantidades o incluso más que el lado público, si bien es cierto que nuestra estimación inicial es que estará en torno al 20 o al 30%. Por lo tanto, estamos movilizando una gran cantidad de dinero. Va a ser dinero para proyectos de I+D, que es el lenguaje que todos entendemos. Antes Antonio os estaba contando actuaciones y demás. Lo hemos simplificado todo mucho para que aquí estemos hablando de proyectos de I+D, que es lo que todos sabemos. Proyectos que tienen que ser de ciberseguridad y tienen que estar encuadrados en 30 retos o 30 necesidades estratégicas que hemos identificado y que vienen definidas en ese documento. Y más tarde mi compañero Enrique os contará rápidamente en qué consisten. Y así, como no hay un límite de máximo de proyectos en el documento regulador, sí que nuestras expectativas es de que estén en torno a entre 200 y 250 proyectos de I+D. ¿En qué se caracteriza esta segunda convocatoria? Bueno, pues como decía, vamos directamente a proyectos, nos olvidamos un poco de las actuaciones, nos sirvió en la consulta preliminar para diseñar todo esto, pero vamos a ir directamente a proyectos en uno de estos 30 retos, proyectos que tienen que estar validados por un usuario final. Aquí es un poquito hay que entender que como INCIBE estamos haciendo de intermediarios. Nosotros somos usuario final y podemos participar, pero estamos haciendo de intermediarios para el sector público, sectores estratégicos, incluso para pymes. No somos el usuario final de todas las soluciones que se van a generar. Por eso vamos a obligar a que todas las ofertas tengan que venir con al menos un usuario final que se comprometa a participar, sobre todo en la experimentación. Los presupuestos, como decía, 137 millones para proyectos que van entre 300.000 y 1,5 millones de euros de inversión pública. Hemos bajado ese umbral con respecto a la compra pública primera para permitir que empresas de cualquier tamaño, incluidas startups o pequeñas y microempresas, puedan participar y que eso no sea una barrera de entrada. El plazo, como decía mi compañero Antonio, nosotros financiamos esto con dinero europeo y la imposición nos viene, por tanto, ahí, con lo cual, obligado que todos los proyectos terminen el 30 de junio del 2026. Competencia. No queremos favorecer monopolios, queremos favorecer la competencia, por lo tanto, para cada uno de los 30 retos que hay, tendrá que haber al menos 2 proyectos de I+D de contratistas independientes funcionando para que puedan salir adelante.
Resultados, como decía Antonio, esto es una herramienta para crear soluciones y luego comercializarlas. La comercialización queda fuera del alcance de la iniciativa, pero sí se exige y se espera. Por lo tanto, aquellas empresas que persigan quedarse con una patente o con un prototipo, hay otros instrumentos para hacer I+D. Este es un instrumento para generar soluciones y luego comercializarlas, que nadie se despiste. La innovación, esto también es diferencial. En la primera convocatoria, el TRL de partida era 4 o 5, aquí imponemos que sea menor que 6. Aquel que empiece en un TRL 1, obviamente tendrá que correr más, pero no queda excluido. Lo que sí que coincide con la otra convocatoria es que la llegada tiene que estar en un TRL 7 o TRL 8. Eso quiere decir un prototipo demostrado en un entorno cuasi real. La comercialización, insisto, está fuera, pero se espera desde el principio. Y lo último que os decía, usuarios finales. INCIBE puede ser un usuario final, por supuesto, pero hay más usuarios finales del sector privado, del sector público, operadores estratégicos, autoridades competentes, en fin. Tenéis que aportar al menos uno. INCIBE se reserva el derecho de poder aportar más ya en tiempo de ejecución. Obviamente esos costes correrían a cargo nuestra, pero lo que queremos es que las soluciones estén muy validadas y yo creo que eso también es algo importante para las ofertas y para los contratistas, porque estos usuarios finales seguramente sean vuestros primeros clientes, con lo cual tenerlos enganchados desde el principio es un valor diferencial. ¿Novedades con respecto a la CPP1? Pues que nos olvidamos de las actuaciones, nos enfocamos, por tanto, en una única convocatoria, que es esta, y será la definitiva, la última. Y aquí ya ponemos el foco en los proyectos, como os decía, y no en las actuaciones. Validadas por usuarios finales, por supuesto. Hemos querido simplificar el proceso, ¿vale? Esto está ligado también con la parte de Fast Track. Fast Track es quizás, viniendo de la administración, un término demasiado ambicioso, pero sí que hemos intentado acortar plazos. Y una de las cosas que hemos hecho es el diálogo competitivo, que es una de las cosas que se suelen hacer en cualquier iniciativa de compra pública precomercial. En este caso lo vamos a eliminar de la parte previa a la contratación y lo vamos a meter ya en tiempo de ejecución en una fase inicial. ¿Vale? Esto altera un poquito lo que es conceptualmente la compra pública precomercial, pero pensamos que va a permitir que empresas, sobre todo de menor tamaño, tengan una llegada más rápida, puedan contratar más rápidamente, por lo tanto reducimos plazos, reducimos cargas. Hemos bajado los presupuestos, ¿vale? En la CPP1 eran proyectos entre 1,5 y 10 millones de euros, perdón, programas entre 1,5 millones y 10 millones. Aquí los proyectos los bajamos. ¿Para qué? Para que no sea una barrera para empresas pequeñas. Importante, el presupuesto del proyecto lo fijáis los contratistas. Sois vosotros los que decidís hasta cuánto queréis que cueste ese proyecto, ¿vale? Eso también es importante. El que tenga más capacidad podrá ser más ambicioso, el que tenga menos tendrá que reducir su alcance de su solución para quedarse en un presupuesto menor. Foco en la calidad de I+D. Por supuesto que las soluciones que se generen tienen que comercializarse, por lo tanto tienen que ser soluciones robustas, no solo tienen que dar de lleno en la necesidad de ciberseguridad, también tienen que ser accesibles, escalables, interoperables, en fin, todas esas características de cualquier solución. Competencia, como os decía, al menos 2 contratistas por reto. Si solo hay uno, quedará desierto. No queremos favorecer monopolios, tiene que haber competencia. Lo Fast Track ya lo conté. Y criterios de valor, bueno, eso ya tendréis que estudiar el documento regulador para ver los criterios que vamos a modular para daros más puntos para que vuestras ofertas sean finalmente financiadas. Perdón, para que coinvirtamos en vuestras ofertas. También es algo novedoso de esta segunda convocatoria es que una vez ya en ejecución, una vez que ya hayamos firmado el contrato y que coinvirtamos nosotros y vosotros una cantidad, pues habrá 3 etapas. La primera etapa será una etapa documental. Es aquí donde queremos imbuir ese diálogo, esa conversación entre nosotros y vosotros y entre los usuarios finales también que aportéis para tener muy claro el proyecto que se va a hacer. Proyecto que tiene que tener clara la parte tecnológica, pero tiene que también tener clara la parte comercial, la aproximación al mercado, el valor diferencial, por así decirlo, el business plan que se espera para esta solución. ¿Cuánto va a durar cada etapa? También lo vais a fijar vosotros, ¿vale? No lo vamos a marcar nosotros, lo fijáis vosotros. El que empiece en TRLs menores, pues posiblemente necesite más para la etapa 2, porque aquí se exige llegar a TRL 6, y se pasará a la etapa, para llegar a la etapa 3, tendremos que tener la solución en un TRL 7 u 8. Pero insisto, la duración de las etapas las marcáis los contratistas. Esto es importante, ¿quién puede participar? Aquí esto es una parte también diferente con respecto a la primera convocatoria. Puede participar cualquier entidad, ¿vale? Centro tecnológico, empresa de cualquier tamaño, empresas que forman parte de un grupo, y creemos que esto también es bastante distinto porque se permite la subcontratación en cualquier cantidad, o sea, hasta incluso casi al 100%, por así decirlo. Entonces, bueno, pues eso va a permitir que además con presupuestos bajos de proyecto muchas empresas valoren el ir en solitario, ¿vale? Y si le falta alguna capacidad que sea no a través de un socio,
sino a través de un subcontratista como la tenga, ¿no? Pero por supuesto que puede ir también en UTs, ahí no hay ningún problema. Entonces esto también es un punto muy interesante que se permite la subcontratación. Pero quizás más interesante es que si se cuenta con subcontratistas, su capacidad también se puede incluir de cara a la solvencia, ¿vale? Es decir, soy una empresa pequeñita, no puedo demostrar una solvencia de 300.000 euros. Bueno, pero puede ser que parte mía la subcontrate y aproveche la capacidad del subcontratista para así llegar a esos 300.000. Esto también es diferencial y creemos que puede ayudar mucho a empresas pequeñas a poder participar. Y luego nada, temas de solvencia técnica y financiera, pues hay que leer el documento regulador, hay que ver lo que se exige y lo que digo, si se tiene estupendo y si no se tiene habrá que buscar o socios o subcontratistas para poder aportarlo. Y ya por último, antes de dar paso a mi compañero que os hable de los 30 retos que hemos identificado como estratégicos, sí me gustaría pararme aquí, que es el tema de los derechos de propiedad intelectual y industrial, ¿no? Porque aquí hay bastantes falsos mitos y falsas creencias. Me gustaría decir, bueno, ¿qué se entiende por derechos de propiedad intelectual? ¿A qué afecta? Pues afecta a todo, sobre todo al producto que generéis, ¿vale? Y con respecto a esta parte, me gustaría aclarar que la explotación de la solución va a ser vuestra, va a ser de los contratistas. Así, nosotros como administración pública no queremos quedarnos en la explotación de esa solución que generéis. Ojalá que lo hagáis vosotros y ojalá que os enriquezcáis y que generéis muchísimos beneficios, es lo que nos encantaría. Os vamos a pedir una cosa que se llama royalties. Esto a veces se entiende mal, porque las empresas piensan, vale, si yo luego comercializo la solución y gano miles de millones, me van a pedir un porcentaje de esos miles de millones. No. INCIBE lo que te va a pedir es, del presupuesto del proyecto, ¿vale?, que pudieron ser entre 300.000 y 1,5 millones de euros, que tú me des una cantidad postproyecto durante los próximos 5 años que tú determines, y el mínimo es un 1%, ¿vale? Con independencia de que luego al comercializarla consigas unas ventas espectaculares. Os pongo un ejemplo. Si el presupuesto de proyecto que fijáis vosotros es de 500.000 euros, ¿vale?, y os acogéis a un pago de royalties de mínimos que es de un 1%, tendríais que pagar 5.000 euros durante 5 años, es decir, 1.000 euros cada año. Como veis, es una cantidad muy pequeña. Con independencia de que luego al explotar la solución consigáis clientes y consigáis unos volúmenes de facturación de millones de euros, ¿vale? Esto despista bastante. También despista el tema de la licencia de uso gratuita. Vale, se dice que tenéis que conceder una licencia de uso gratuita a INCIBE y después también INCIBE la podrá trasladar al sector público. ¿Por qué? Porque, como os decía, estamos haciendo intermediarios. Nosotros somos un usuario final, pero estamos también poniendo retos que son para otros usuarios finales de la Administración, como puede ser el Ministerio del Interior, las Fuerzas y Cuerpos o otros organismos competentes en materia de ciberseguridad, DSN, CCN, etcétera. Esas licencias solo se van a utilizar en caso, primero, de una emergencia, y así lo dice el documento regulador, ¿vale? Si hay un COVID, pues igual tenemos que tirar de estas cláusulas para que la Administración pueda hacer un uso de vuestra solución de forma gratuita. No debe despistar a nadie. Si hacéis una buena lectura del documento regulador, veréis que esto no es para asustar a nadie. Todo lo que tiene que ver con derechos de propiedad intelectual, y esperamos que no sea una barrera para que ninguna empresa vea miedos aquí o riesgos de no participar, ¿vale? Y esta es la última slide de mi parte, simplemente es un poco el call to action, la llamada a participación. Nos gustaría que veáis en este instrumento y en esta convocatoria buenas oportunidades. ¿Para quién está pensada? Pues está pensada para aquellas empresas que tienen una idea en un determinado estado de madurez, ¿vale? Una idea pensada, una idea que se ha visto que es innovadora y sobre todo que es diferencial, que no hay nada en el mercado o no hay nada por lo menos nacional o europeo en el mercado que esté dando de lleno en esa necesidad. Una idea que además ya tengáis un poquito contrastada, ¿no? Que hayáis visto, hayáis descubierto que los usuarios finales están demandando, que hay necesidad y que incluso ya podáis tener algún cliente o algún usuario final identificado, ¿vale? Por supuesto tendréis que ver el tema de la capacidad, si podéis presentaros, pero como os he venido diciendo, se permite la subcontratación de forma ilimitada y se permite que la capacidad del subcontratista se añada a la vuestra, con lo cual pensamos que esto quita barreras. Y por último, la parte de la aportación económica. Obviamente, como decíamos, esto es muy innovador para la parte pública, para la administración. Aquí empezamos a jugar de coinversores. Hacemos un poco de business angels o venture capital, si me lo permitís, pero vosotros también tenéis que arriesgar una parte. Pero fijaros que si vais de mínimos, tan solo tendríais que poner un 4% del presupuesto de proyecto que, insisto, fijáis vosotros. Y luego un pago de royalties de al menos un 1%. Os voy a poner un ejemplo rápido. Si determináis un alcance de proyecto de 500.000 euros y os vais a mínimos, solo tendríais que aportar el 4%, es decir, 20.000 lo pondríais vosotros y 480.000 los pondría INCIBE. Y después, al acabar el proyecto, durante 5 años, si os vais a mínimos,
tendríais que pagar un 1%, o lo que es lo mismo, 5.000 euros repartidos en 5 años. ¿Vale? Estaríais invirtiendo de forma conjunta 25.000 euros en este proyecto e INCIBE estaría invirtiendo 480.000. Y insisto, la explotación, los millones que ganéis después, serían todos para vosotros. Espero que haya sido interesante esta iniciativa, que la analicéis, que leáis el documento regulador, que es donde está toda la letra pequeña. No nos parece demasiado farragoso y sí nos parece muy interesante. Por favor, analizarlo y esperamos que participéis y que presentéis ofertas muy interesantes. Sin más, doy paso a mi compañero Enrique, que os contará esos 30 retos que hemos identificado, que vienen muy bien especificados en el documento regulador en el primero de los anexos. Cada reto creo que incluye pues 2 o 3 páginas de explicación, la motivación, la necesidad, casos de uso de ejemplo, pero mejor mi compañero Enrique os lo contará todo. Revisamos ahora el catálogo de retos que os ha anunciado mi compañero. El primero, que hemos denominado lucha contra insiders, viene a dar respuesta a una de las mayores preocupaciones que tienen las organizaciones hoy en día, que son los insiders. De hecho, ENISA reconoce que es uno de los principales riesgos que están enfrentándose hoy en día las empresas a nivel europeo. ¿Qué tipo de soluciones podríamos aplicar aquí a este reto? Bien, pues podrían ser soluciones que van desde innovaciones en monitorización de actividad interna, utilizando para ella tecnologías innovadoras como inteligencia artificial, o la derivada esta, que sería ya sistemas de detección temprana, de manera que nos permitan detectar a un insider cuando ya haya comprometido quizás algún activo de la organización, o algo ya más complejo como prevención de amenazas internas no intencionadas, como phishing, spear phishing, etcétera. Si nos vamos a ataques cuánticos, aquí los expertos nos están diciendo claramente que existe ya una probabilidad de un 10%, entre un 10 y un 20%, que en los próximos 10 años la criptografía clásica, tal cual la conocemos hoy en día, se vea comprometida. Y si nos vamos a un horizonte de 20 años, nos vamos al 90% de probabilidad. Se está trabajando mucho a nivel nacional, a nivel internacional este tipo de iniciativas, y desde INCIBE queremos también reforzar este tipo de proyectos, siempre y cuando tengáis soluciones relacionadas con desarrollo de suites criptográficas que puedan defendernos contra este tipo de ataques cuánticos, centros de distribución de claves que nos faciliten la distribución de claves cuánticas, criptografía postcuántica en la nube, que nos resuelvan cuestiones básicas como el cifrado extremo a extremo, cifrado de ficheros o el intercambio seguro de las propias claves. En materia de seguridad de datos, estamos observando que cada vez más se están tomando decisiones críticas basándonos en un ingente intercambio de datos. De hecho, existen sistemas autónomos, robótica, IoT, que está intercambiando bastantes datos y a nivel quizás ya más estratégico de gobierno, incluso sistemas democráticos como elecciones, se están utilizando estos datos para la toma de decisiones críticas. ¿Qué nos dicen los operadores de los datos? Bien, los operadores de los datos nos están diciendo existe cada vez más complejidad en los ataques, son más sofisticados, tenemos que crecer también en la innovación de las soluciones. ¿Qué tipo de proyectos podríais aplicar aquí? Pues bien, todos aquellos relacionados con esteganografía avanzada, que faciliten algoritmos auditables, robustos, por ejemplo, detección de noticias falsas, detección de brechas, etcétera. Si nos vamos a evaluación, cumplimiento y certificación, todos sabemos que las organizaciones están haciendo un esfuerzo importante a la hora de cumplir con las obligaciones de sus marcos normativos en materia de ciberseguridad. Nos están diciendo ahora mismo que, aunque existen herramientas que automatizan la implantación de los controles de ciberseguridad, incluso herramientas que ayudan a supervisar todo el ciclo de vida de un sistema de gestión de ciberseguridad, nos están pidiendo ir más allá, seguir automatizando estos controles, esta supervisión, para que tengan tiempo para dedicarse a su propio negocio. Si hablamos del reto 5, gestión de identidades, a raíz de la pandemia hemos observado un refuerzo importante en materia de digitalización de la sociedad, de la economía, pero lo que estas lecciones aprendidas nos están dando también unos datos a tener en cuenta, que tecnologías relacionadas con la gestión de identidades, como pueden ser el DNI electrónico, como pueden ser a lo mejor los certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, se está haciendo un uso residual. Incluso en plena pandemia existen datos que cuantifican un uso irrelevante, menos de un 1%. Aquí cualquier proyecto relacionado con sistemas innovadores de gestión de identidades de forma general, o incluso ya algo más particular como soluciones específicas para sectores
más desfavorecidos, como pueden ser los mayores, quizás que están teniendo problemas para acceder a la digitalización. Si nos vamos al reto sexto, aquí lo que estamos observando es que es una preocupación, cada vez estamos viendo mayores ataques a la cadena de suministro, en concreto de software y de hardware, y cualquier proyecto relacionado con sistemas innovadores que nos permitan asegurar toda la cadena, todo el ciclo de vida de la cadena de suministro, es decir, no solo las fases iniciales de desarrollo, de diseño, sino también quizás fases posteriores como la propia distribución, serían de interés para este tipo de retos, o incluso ya soluciones específicas para la industria 4.0, es decir, todas las lecciones aprendidas de la metodología que hemos aplicado para la calidad de software de TI quizás se pueda extrapolar y aplicar en la industria 4.0. Si hablamos de IoT, el problema que tenemos aquí, ya sabemos que se están exponiendo cantidades ingentes de dispositivos IoT a Internet. Estamos hablando de unas estadísticas que nos dicen que en el 2025 posiblemente haya 41.000 millones de dispositivos publicados. Aquí el problema es el de siempre. Si no estamos teniendo en cuenta la ciberseguridad en las fases iniciales, probablemente tengamos que asumir unos riesgos importantes. Cualquier tipo de solución a cualquier nivel, desde los que puedan reforzar la estandarización, normalización e incluso automatización, como puede ser análisis de firmware de forma automática, sería de interés para este reto. El siguiente habla de espectro electromagnético. Aquí las agencias europeas y americanas nos están alertando ya del impacto grave que puede suponer este tipo de ataques al espectro electromagnético. Está claro que la probabilidad de ocurrencia hasta ahora pues, era insignificante. Pero ojo, hay que tener en cuenta que ya se están sondeando esta posibilidad de ataques, incluso no para el ciberespacio, sino para posiblemente guerras híbridas. Así que toda solución en este sentido tendría sentido en este reto. Redes 5G, posiblemente una de las mayores revoluciones de nuestra época. Ojo, que aparte de las bondades que nos va a suponer el 5G, hay que tener en cuenta los problemas de ciberseguridad de las redes tradicionales se pueden magnificar en el 5G. Cualquier solución aquí innovadora en estas redes, en el diseño, despliegue, incluso en los propios servicios que presten, sería de interés para este reto. El 10º habla del vehículo conectado. Bien, aquí estamos conectando ya el vehículo a Internet y ahora queremos hacerlo autónomo. Muchas veces no hemos tenido ya en esa conexión a Internet en cuenta la ciberseguridad. Si lo hacemos autónomo, volvemos a caer en los mismos problemas que muchos retos anteriores. No se ha tenido en cuenta la ciberseguridad. Los riesgos a los que nos vamos a enfrentar van a ser importantes. Cualquier solución relacionada con sistemas internos del propio vehículo, sistemas embebidos, sensores, actuadores, sería de bastante interés, o incluso algo ya más concreto como comunicaciones del vehículo con otros vehículos o con otras infraestructuras. El reto 11º habla de ciberdiagnóstico avanzado. Aquí los autónomos y las pymes nos están diciendo que necesitan mejorar las capacidades de autodiagnóstico, de manera que puedan de una forma más o menos automatizada poner el foco en los problemas más importantes de ciberseguridad. Si les damos estas herramientas más automatizadas, van a ahorrar tiempo que podrán dedicar obviamente en su negocio. En cuanto a descubrimiento y análisis de servicios en Internet, que es el reto 12, este reto viene motivado por dos cuestiones. Por una, parece obvio, pero todas las organizaciones debieran de tener controlado su nivel de exposición en Internet de sus activos. Incluso ya no las organizaciones, a nivel de gobierno es importante tener controlado este nivel de exposición, sobre todo en infraestructuras críticas. Por otro lado, otra motivación para este reto es que muchas de las tecnologías que se están utilizando son de terceros países. Desde INCIBE queremos también reforzar la soberanía nacional en temas de tecnologías. Cualquier solución en este sentido será de tremenda utilidad para este reto. El 13 habla de entornos simulados. Todos sabemos los beneficios que puede suponer un señuelo. Construir un señuelo que simule, por ejemplo, un proceso cuya ciberseguridad preocupe más a una organización. La experiencia nos está diciendo que sirve de control de ciberseguridad. Es más, nos va a servir no solo para disuadir un posible atacante, sino para generar la inteligencia necesaria que igual luego podemos llevar a planta y no estamos poniendo en peligro el entorno productivo.
cualquier solución innovadora de despliegue de señuelos. Si nos vamos a infraestructuras críticas, podríamos proponer una infraestructura que simule lo más posible al modelo de Pardue para que tenga en cuenta los diferentes niveles, simular autoconsumo, IoT, etcétera. Bien, si nos vamos al 14, víctimas de ciberdelitos, aquí tenemos el inconveniente que nuestro Código Penal no tipifica los ciberdelitos como tal. Sin embargo, sí habla de conductas, de víctimas de conductas delictivas. ¿Qué podríamos aplicar aquí? Bueno, pues recorremos el Código Penal, identificamos todas las conductas delictivas y cada una de esas conductas podría ser un ejemplo de bastante interés para aplicar en este reto. El 15 habla de botnets, desde el año 2000 en el que se descubre la primera botnet. Hemos ido viendo cómo se están, digamos, haciendo más complejas la distribución, cada vez son más sofisticadas y eso implica más esfuerzo. No estamos llegando a la detección de todos estos tipos de sistemas. Cualquier solución relacionada con mecanismos de detección de bots o de servidores de comando y control sería de tremenda utilidad para este reto. Terminando ya con los retos, el 16 nos habla de criptotransacciones. Aquí, por contextualizaros un poco la importancia de este reto, existen datos que nos dicen que el primer semestre solo del año 2021 se han detectado una cuantificación de más de 300 millones de dólares en pagos solo para transacciones relacionadas con ransomware, con pagos de ransomware. Cualquier sistema innovador para el seguimiento de transacciones, no solo asociadas a ransomware, cualquier tipo de campaña, sería de tremenda utilidad para este reto. El 17 habla de SMS y mensajería instantánea, fraudulentos. Aquí es obvio que todo el mundo estamos utilizando ya este tipo de herramientas, los niños, los adultos, las personas mayores. Todos conocemos estas herramientas, lo malo es que también los malos lo conocen y están utilizando estas aplicaciones como vector de entrada pues para campañas de fraude, para engaños, etcétera. Aquí proponemos desde propuestas más simples, como puede ser una simple aplicación que detecte en tiempo real este tipo de campañas antes de que se materialice en el propio dispositivo, o incluso si somos capaces de coger toda esa información de varias herramientas de forma anonimizada, podremos quizás analizarlas, tratarlas y explotarlas y ofrecer a lo mejor un servicio más ambicioso, como puede ser aquellos relacionados con alerta temprana. Bien, en cuanto al 18, hace referencia a la atribución de ciberamenazas. Quizás el reto por excelencia en ciberseguridad es muy difícil, a veces imposible, la atribución de ciberamenazas. Incluso la Estrategia Nacional de Ciberseguridad del 2019 nos insta a que trabajemos en este tipo de mecanismos de inteligencia para facilitar la atribución de ciberamenazas. Y por último, del reto 19 al 30, son un conjunto de 12 retos, son 12 retos que hablan de lo mismo, de centros de operaciones de ciberseguridad. Son centros de operaciones de ciberseguridad muy enfocados a un sector en concreto, cada uno de ellos. Y aquí la pregunta es, ¿por qué tantos retos y por qué sectorizarlos? Bien, pues la respuesta está en el mercado. El mercado nos ha dicho que está preparado ya para ofrecer este tipo de soluciones y no solo eso, estamos observando que es cierto que existe un patrón común a todos los sectores, subsectores. Muchas empresas de un mismo subsector evidentemente tienen características diferenciadoras, como pueden ser arquitecturas, suelen tener arquitecturas, tipología de activos, protocolos que exponen, e incluso el nivel de distribución en campo de los activos suele ser muy similar. Eso por un lado. Otro argumento importante es que si vosotros sois capaces de especializaros en un sector, muy probablemente tendréis la posibilidad de comercializar esa solución a todas las empresas de un sector. Es más, esas empresas las podéis utilizar, esos sectores, con vuestra solución, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Consideramos que puede ser una ventaja competitiva para vosotros. Y obviamente los estudios, las instituciones nos están animando a trabajar en centros de operaciones de ciberseguridad. La Comisión Europea, en su estrategia para la década digital, nos dice concretamente esto. Necesitamos trabajar en centros de operaciones de ciberseguridad. Los ejemplos aquí pues irían desde algo más complejo como
un centro de operaciones enfocado a un sector en concreto, o si no queremos ser tan ambiciosos, nos podríamos ir a una solución específica, quizás, que venga a alimentar o ayudar de forma innovadora a alguno de los servicios típicos de un centro de operaciones de ciberseguridad. Y estos serían los retos de nuestro catálogo. Por concluir un poco, pensad que estamos hablando de un catálogo muy ambicioso, sin duda es una oportunidad sin precedentes a nivel mundial. Os animamos a que consideréis cualquiera de estos retos, muy probablemente sea cual sea vuestra solución, estamos convencidos que puede encajar en un reto u en otro. Sin más, doy el paso a mi compañero Marco, que os hablará de la preparación de las ofertas. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Antes de comenzar con mi parte, mencionar que ante el interés que vemos que está suscitando la compra pública de innovación, en el Corner 1, dentro de unos minutos, pues se van a suceder una serie de charlas relacionadas con esta temática por parte de David Ríos y Sandra Sinte. Bueno, yo simplemente voy a explicar de manera muy somera las diferentes fases o momentos dentro del proyecto, la parte de la oferta, la parte de la contratación, que es básicamente administrativa, y cómo va a ser la ejecución. Antes de nada, una cuestión muy importante relacionada con las prácticas colusorias. Sabemos que es factible dentro de este tipo de procedimientos y sobre todo porque hay muchas posibilidades de subcontratación o formar UTEs o agrupaciones empresariales, el que vamos a estar muy vigilantes para que no se altere la competencia en este sentido. Y luego tenéis que tener en cuenta que este procedimiento queda fuera de la Ley de Contratos del Sector Público. Por lo tanto, nosotros, si vemos evidencias de que se está cometiendo una práctica colusoria, será una exclusión directa. ¿De acuerdo? El proceso de oferta va a constar de 6 fases. La primera fase, como en cualquier caso, es la presentación de los sobres A, B y C. En el sobre A vamos a tener la solvencia y para cubrir esa solvencia vamos a poder llevar a cabo diferentes acciones. Por un lado, podemos presentarnos de manera individual si somos capaces y tenemos solvencia técnica, o podremos unirnos en forma de UTE o podremos incluso subcontratar a socios que puedan aportar solvencia de cara a ese proyecto. Por lo tanto, tenemos muchas posibilidades de participar en el procedimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se espera en relación a la solvencia económica o financiera? Básicamente esos 3 puntos, que exista un volumen de negocios igual o superior al 50%, un patrimonio neto de las últimas cuentas anuales igual o superior a la mitad del capital social y luego una póliza de seguros que cubra el 50% del presupuesto del proyecto. Luego, en la solvencia técnica profesional podemos optar a una de estas 2 opciones, ¿de acuerdo? Por un lado, haber ofrecido, diseñado algún servicio de I+D+I en los últimos años, bien para entes privados, entes públicos, y que podemos haber recibido ayudas para desarrollar esa cuestión, o luego también podemos hacerlo a través de un producto que hemos fabricado de IDI, ¿vale? Y que hemos facturado 200.000 euros más IVA en los últimos 5 años. De acuerdo, ¿qué vamos a ofrecer o qué tenemos que entregar en el sobre B? Lo primero, y tal como dijo mi compañero Juan en la jornada de presentación, lo más importante es una memoria que nos enamore, es decir, una propuesta de proyecto que sea innovadora, que aporte un valor diferencial y esas características que estamos buscando en este procedimiento. Pero luego, además, también tenemos que presentar un presupuesto, ¿de acuerdo? Y algo muy importante también, un listado de usuarios finales. Cualquiera que conozca la compra pública precomercial sabe que los usuarios finales son esenciales o cruciales en este tipo de procedimiento. Luego, en el sobre C, ahí vais a tener la posibilidad de incluir qué porcentaje de coinversión es la cantidad de dinero que va a ir de vuestra parte, así como el porcentaje de royalties que estáis dispuestos a ofrecer. ¿Vale? A más royalties, más coinversión, vais a tener más puntos. De hecho, en este sobre vais a poder calcularlo perfectamente vosotros sin necesidad de prácticamente nada. Importante, ningún tipo de la información del sobre C se puede deducir en el sobre B. Podría ser una exclusión directa, como sabéis. Bien, ¿cómo se van a seleccionar las ofertas? Bueno, vamos a hacer 2 vueltas, una primera vuelta inicial donde vamos a clasificar, vamos a establecer un ranking de ofertas en función de la puntuación que se ha determinado y vamos a ir asignando presupuestos en función de la cuantía máxima de los retos. Es posible que un reto se quede desierto, ¿vale? Por 2 razones. Primero, que no se presente ninguna oferta o que solo se presente una oferta. Si habéis leído el documento regulador, mínimo tiene que haber 2 ofertas por reto, si no quedaría desierto. Y luego, en el caso de que haya retos donde no se gastemos toda la cantidad de dinero, en esta segunda vuelta podremos reasignárselo a retos donde haya más ofertas, ¿no?
Bueno, la fase de contratación básicamente es administrativa, como decía, es simplemente presentar la documentación, que en este caso, los que conozcáis los procesos de licitación pública, pues es la habitual. Nos hemos permitido marcar esos 3 elementos en rojo porque son algo particulares en este caso, es decir, todo el tema de la solvencia económica y financiera se tiene que presentar a través del documento europeo único de contratación, ¿de acuerdo? Y tiene que estar presentada por todos los miembros, por ejemplo, de una UTE o por todos los, o el licitador principal y los subcontratistas que aporten solvencia. Es decir, tiene que haber tantos DEUC como elementos o organizaciones aporten solvencia. Y luego, por supuesto, os vamos a pedir una planificación. De alguna planificación incluso antes de la ejecución de los contratos. Lo avanzaba mi compañero Juan. ¿Cómo va a ser la ejecución de este procedimiento? Bueno, va a ser por etapas. ¿De acuerdo? La primera etapa básicamente es documental y las siguientes ya tendrán que trabajarse un poco más. ¿Cómo se van a hacer los cambios de etapa? Pueden pasar 3 cosas, ¿de acuerdo? Puede pasar que hayamos ejecutado adecuadamente lo que se solicita en esa etapa, pero que en el momento de la evaluación, que aquí es donde vamos a mantener este diálogo entre el contratista e INCIBE, pues no se haya llegado a una solución satisfactoria. En ese momento se corta y se deja el proyecto. Mencionar que ya una vez que nosotros estamos en el periodo de ejecución, se os va a pagar por cada trabajo que hagáis, ¿de acuerdo? Es decir, si habéis llegado hasta la etapa 2, se os pagará todos los trabajos que habéis hecho hasta ese momento. Luego puede suceder otra cuestión, es decir, que no se llegue a una puntuación que sea superior a 60. En ese caso, también se finalizará, para nosotros no es satisfactorio y no se transicionará a la siguiente etapa. Y luego el tercer estado es que se superen los 60 puntos y pasemos a la siguiente etapa. En este sentido, de la etapa 1 a la etapa 2, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, por supuesto, presentar un proyecto de ingeniería, como comentaba antes, ya mucho más trabajado y alineado con esa memoria que nos habéis presentado en el sobre B y que tiene que estar pues mucho más trabajado y desarrollado y que, como decía antes, que nos enamore, ¿no? Luego, además, también se tiene que presentar un certificado que esté acreditado por una organización como ENAC que nos indique que realmente se parte de un TRL concreto y que es un proyecto innovador, que es lo que estamos buscando. ¿Cuáles van a ser los criterios de valoración? Bueno, pues por un lado los usuarios finales, que también van a participar en esta fase del proceso, y luego la valoración del proyecto de ingeniería. De la etapa 2 a la etapa 3, ya en la etapa 2 estaremos en un TRL 6, es decir, tendremos una prueba de concepto donde los usuarios van a poder poner en práctica o poder utilizar esa solución y evaluarla, ¿vale? Y luego además aquí ya tendremos todo lo que es, deberíamos de tener todo lo que es el plan específico de transferencia. Estos van a ser los 3 elementos que se van a tener en cuenta para transicionar de etapa, ¿de acuerdo? Y luego, por último, en la etapa 3, pues tendremos esos mismos elementos que vamos a ir madurando etapa tras etapa. Como veis, esta va a ser un poco la fase de diálogo que nosotros vamos a mantener, porque al final pensad que INCIBE también es parte interesada de que estos proyectos salgan adelante. Una vez que llegamos a la etapa 3, podéis pensar que esto ya está. No, todavía no está, porque también esta etapa se va a evaluar. Si los puntos están por debajo de 40, el proyecto se va a finalizar, de acuerdo, gracias, se va a finalizar, pero no satisfactoriamente, ¿de acuerdo? Y bueno, como resumen muy rápidamente, porque ya me han dado el toque, bueno, vamos a tener un cambio de paradigma, es decir, el enfoque va a ser por retos y no por actuaciones, es decir, tenemos que buscar una solución a un problema concreto. Luego, mencionar que los retos pueden quedar desiertos y una cosa muy importante, un posible licitador solo puede presentar 3 ofertas, ¿de acuerdo? No debería presentar más de 3 ofertas a retos diferentes. Luego, la solvencia va a ir en función del presupuesto de la oferta, es decir, vosotros vais a ser los que vais a determinar cuánto va a costar el proyecto. Entonces, esas solvencias que tenéis que cumplir, tenéis que vigilarlas que se lleven a cabo. Luego, lo comentó Juan, ¿no? La gestión de derechos de protección intelectual industrial. Hay esa casuística dentro del documento regulador, pero como comentaba, es muy sencillo de cumplir. Luego hay una conversión por parte del licitador y por parte de INCIBE, que lo hemos visto, se ejecutan 3 etapas como hemos mencionado, y luego, bueno, la inclusión de requisitos no funcionales como usabilidad y demás, ¿de acuerdo? Y muchísimas gracias y estaremos por aquí por si alguien quiere aclarar alguna duda.